Amén. Yo en Cristo, Cristo en mí. Romanos 8:26. Vamos a ir todos juntos al libro de Romanos 8:28. Romanos 8:28. El secreto para nuestra vida poderosa radica en esta verdad: Dios nos conoce. Dios nos conoce, porque Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Dice el Salmo que Dios nos creó, que Dios pensaba en nosotros aún antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Y esto manda abajo la mentira del enemigo. Por ejemplo, para aquellos que nacieron supuestamente por accidente, tú no eres un accidente, porque tú estabas en los pensamientos de Dios. Tu vida estaba en el corazón del Señor. Es una mentira el enemigo hacernos creer eso. Dios es un Dios soberano. Y muchas veces Él va a utilizar diferentes cosas para cumplir sus propósitos en tu vida, amado hermano. Amén. Por eso tu riqueza, mi riqueza es: Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que dice el libro de Romanos 8:28. Mire lo que dice la palabra: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, para nosotros que hemos sido llamados por Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué significa? En otras palabras, todas las cosas son orquestadas por Dios para nuestro bien, para nuestro bienestar. Lo que cantamos en esa hermosa canción: Señor, todo lo que haces, tú lo haces bien. Amén. Porque en Dios no hay equivocación. No somos accidentes, no somos casualidad. Dios nos creó con propósito. Y mire lo que continúa diciendo el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció. ¿Se acuerdan que la semana anterior hablamos de la palabra conocer, que significa una unión íntima, una ligadura íntima, estrecha? Mire lo que dice la palabra: porque a los que de antemano conoció. ¿Quiénes son esos? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene un plan para nuestras vidas, ya que Él nos conoció desde antes de que fuéramos traídos a este mundo. Dios dice, Él nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó Dios? Para que seamos conforme al Hijo. ¿Cuál es el plan de Cristo para nuestras vidas? Que tú seas cada día más y más en tu hombre exterior como Jesús. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que en tu alma se asemeje cada día más a Jesús. Ese es el anhelo del corazón del Señor. Amén. Y miren lo que continúa diciendo: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30 dice: y a los que predestinó. Primero dice a los que conoció. Recuerde, todo parte del conocer. Dios nos conoció de antemano. A los que conoció, a esos predestinó. Y a los que predestinó, dice el 30, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Es decir, Dios está en el propósito de llevar a cabo su perfecto plan en la vida tuya, en mi vida, porque Él nos conoció de antemano. ¿Tú crees que Dios va a fracasar en sus planes? ¿Tú crees que Dios le va a salir algo mal? No, esta palabra es la garantía. Si Él me conoció, si Él me predestinó, si Él me llamó, si Él me justificó, Él me va a dar su gloria. Él va a completar sus planes en mi vida. Dios no, usted tiene que tener claro, Dios no tiene planes B. No me funcionó, entonces vamos a hacer esto de acá. Dios no tiene plan B. Los planes de Dios de conformarnos a la imagen de su Hijo, para todos los que hemos sido llamados, Dios los va a cumplir. Dios los va a llevar hasta el final. No se alegra, dile al que esté al lado suyo: alégrate. Dios va a cumplir su plan con nosotros, porque Él nos llamó. Amén. Salmo 139, mire lo que dice este salmo. Este conocer, esta relación íntima de Dios con nosotros desde antes de que fuéramos creados, dice, es el fundamento de David. Es el fundamento para que David pida a Dios que lo guíe en el camino eterno. En otras palabras, David dice: Señor, tú vas a cumplir tu propósito simplemente porque tú me conociste. Mira lo que dice la palabra, verso 1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y levantarme. 2 veces aquí vemos en estos 2 versículos la palabra conocer. Tú me has escudriñado y, dígalo usted, tú me has escudriñado y conocido.
tú me has escudriñado y conocido. Verso 2, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Verso 3, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces. Nuevamente tenemos la palabra clave que estamos estudiando. Conoces bien todos mis caminos. ¿Cuál es la seguridad de que Dios va a terminar su obra en nosotros? De que Él nos conoce. Diga, Dios me conoce. Dios conoce mi camino. Dios conoce mi pasado, mi presente, mi futuro. Y esa es la garantía de que Él lo va a hacer. Amén. Vamos a saltarnos en ese mismo salmo al verso 16. Mira lo que dice el verso 16. Tus ojos vieron mi embrión. Los ojos del Señor contemplaron nuestro embrioncito cuando éramos unas cositas así chiquitas que muchos llaman un poco de células, que no es células, simplemente es la vida de Dios puesta allí. Es una nueva vida, es un ser creado por Dios. Y cuando éramos así, dice, tus ojos vieron mi embrión. Amén. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro, en el libro de Dios, se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Es decir, todas las cosas, todos los días de nuestra vida, ¿en dónde estaban escritos? En el libro de Él. En el libro de Él estaban escritos todas esas cosas, todos tus días estaban escritos. Y ahora usted dice, pero mi vida es un fracaso, mi vida es un caos. No, Dios está en el plan de conformarle a usted a la imagen del Hijo. Y Él va a llevar a cabo su plan, pase lo que pase. Versículo 23, escudriñame, oh Dios. Y nuevamente tiene la palabra, dígalo usted por favor, en la pantalla está, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Nuevamente esa palabra que en griego es ginosko, que significa una unión íntima. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Nuevamente conocer y ve. Miren la petición con la que termina David este salmo. Ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. En otras palabras, Señor, ya que tú me conoces, tú me vas a guiar. Diga conmigo, Señor, porque tú me conoces, tú me vas a guiar en el camino eterno. Amén. Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, Dios va a desplegar todo su poder para llevarte al estado de entender, tú fuiste creado para Él. Y tu vida, tu éxito, tu significado toma aliento a partir de esa preciosa relación con el hermoso Jesús. ¿Por qué tu vida es poderosa? Por el hermoso Jesús. Porque el hermoso Jesús es tu relación más importante. Porque el hermoso Jesús es tu habitación. Porque el hermoso Jesús está contigo. Yo sé que para muchos entender esto quizás sea un poco difícil porque se ven a sí mismos, ven su pasado, ven sus fracasos, ven sus caídas. Y cuando yo veo el viejo Diego, cuando yo veo la vieja naturaleza mía, cuando yo veo todo eso, digo, pero bueno, ¿cómo Dios se va a acercar a mí? ¿Cómo es posible que Dios se acerque a nosotros? Dios se relaciona con nosotros, es nuevamente gracias a la obra de la cruz. ¿Por qué Dios tiene relación con nosotros? ¿Sabes por qué? Por la obra de la cruz. Éramos pecadores por naturaleza. Y ese pecado continuamente se manifestó en nosotros, llevándonos a buscar y amar glorias vanas. ¿Qué es pecado? Pecado se resume en vivir para mi propia gloria. ¿Qué es el pecado? No es simplemente asesinato, robo, adulterio, mentira. No. El pecado tiene una raíz. La raíz del pecado es vivir para mi propia gloria. Vivir para mí mismo, vivir conforme a mis criterios, vivir según mis normas, ignorando a Dios y sus leyes universales. Vivir para mí mismo, vivir de forma independiente, sin considerar a aquel que por amor me creó. Y ese pecado entonces, ese pecado que es vivir para mi gloria, vivir para glorias vanas y no vivir para la gloria de Dios, produce en nosotros toda clase de malas obras.
Y ahí es donde vienen inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes. Todas esas obras vienen de una sola raíz. Es decir, todos son frutos de un mismo tronco. ¿Cuál es ese tronco? ¿Cuál es ese tronco conectado a esa raíz? ¿Cuál es? Haber rechazado la gloria de Dios. Haber decidido vivir para mí mismo, para mi propia gloria. Pero yo le tengo una buena noticia. Fue por la obra de Cristo Jesús en la cruz que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Dios compró para nosotros la preciosa bendición de estar en relación nuevamente con Él. Fuimos acercados a Él, es decir, Él nos trajo a Cristo nuevamente. Fuimos puestos junto a Cristo y con Cristo llegamos a vivir. Resucitamos y accedemos al favor celestial. Vamos al libro de Efesios 2 y esta es la verdad poderosa que nos muestra el contraste entre esas dos relaciones que teníamos. La relación antes, sin Cristo, una relación al pecado. Y ahora nuestra relación con Cristo. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver primero nuestra anterior relación, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo era nuestra anterior relación. Versículo 1, Efesios 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Quiero que anoten este libro de Efesios. Tienen un esferito ahí o un lápiz. En su Biblia anote la proposición en, ¿ya? Anote donde dice en, ¿ok? Yo le voy a hacer caer en cuenta dónde están los en, porque en, ¿qué significa? En significa que estamos dentro de algo, ¿ok? Es decir, teníamos una relación con algo. Vamos a verlo. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. ¿En dónde estábamos? En vuestros delitos y pecados. ¿En qué estábamos? En delitos y pecados. Versículo 2, diga conmigo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿En qué andábamos antes? En la corriente de este mundo. Es decir, estábamos en delitos, en pecados, en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, mire lo que dice, entre. ¿Qué significa entre? Que está en medio, dentro de algo. Entre los cuales, es decir, entre todos los hijos de desobediencia, ¿qué pasa? Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Dónde estábamos antes? En delitos, en pecados, en la corriente de este mundo. ¿En dónde estábamos? Dice, entre los hijos de desobediencia, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ponga al lado de esos versículos una carita triste, porque esa era nuestra anterior relación. Ese era nuestro pasado. Ahora veamos nuestra nueva unión. Eso era el en del pasado. Ahora vamos a ver el en de nuestra nueva vida en Cristo. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, subraya esta palabra, juntamente. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él. ¿Con quién estamos? Primero dice juntamente con Cristo. Y ahora ¿con quién estamos? Con Cristo, dice, nos resucitó. Somos resucitados con Cristo. Si Cristo resucitó, yo resucité. Amén. Dice, continúa diciendo, con Él, subraye, con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos sentados? ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿y por qué tiene la seguridad de que estamos en los lugares celestiales? Porque estamos
con Cristo. Amén. Juntamente con Cristo nos resucitó, con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. En Jesús, termina diciendo como para que no nos quede duda, en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? Con Cristo, juntamente con Cristo, sentados con Cristo. Esa es nuestra realidad, iglesia. No nos podemos presentar a Dios de otra manera. ¿Cómo nos presentamos a Dios? Estoy con Cristo. Tiene que tenerlo claro, tiene que tenerlo firme en su corazón, porque no puede enfrentar la vida de otra manera, sin ese entendimiento. Estoy en Cristo. Vamos al versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros, nuevamente, en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Vamos al versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados. ¿En quién fuimos creados de nuevo? En Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Esas buenas obras Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Amén. Es decir, con Cristo morí, con Cristo resucité, con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Pero no solo eso, con Cristo también tengo el poder para vivir las buenas obras que Él preparó de antemano para que las hiciéramos. Amén. Esa es la realidad en Cristo Jesús. Entonces yo le hago una pregunta: ¿qué es salvación? Salvación es que fuimos unidos a Cristo. Estábamos unidos al pecado, estábamos unidos a nuestros delitos, pero la salvación es, fuimos unidos a Cristo. Amén. Fuimos puestos juntamente con Cristo. ¿Sabes qué? Te tengo una noticia. Te colocaron en Cristo. Te pusieron en Cristo. Diga conmigo, me pusieron en Cristo. Me colocaron en Cristo. Estoy junto con Cristo. Aleluya. ¿Te salvaron de qué? Tú dirás, ¿pero de qué me salvaron? Anótelo por favor. Te salvaron de estar ensimismado. Es decir, estar enfocado en ti mismo. Te salvaron de estar envanecido. Estar enfocado en glorias vanas. Te salvaron de estar entenebrecido, de haber caminado en tinieblas. Te salvaron de todos esos para que ahora tú estés en Cristo. Amén. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra salvación. Muchas veces se limita salvación a cielo e infierno. Sí, esos serán resultados. Pero la verdadera salvación es que estábamos en tinieblas, envanecidos, ensimismados. Ahora ya no buscamos esas cosas porque ahora estamos en Cristo Jesús. Hemos sido puestos en Cristo. Esa es la salvación. Esa fue la obra que Cristo consumó en la cruz. Fuimos traídos a una relación con Jesús, pero no una relación cualquiera. Anótelo por favor, doble relación. Y vamos a verlo, perdónenme un segundo. Si no me voy a caer aquí. Fuimos traídos a una doble relación. Usted debe saber que nosotros muchas veces disfrutamos de beneficios sin que hayamos hecho algo para ganarlos. Por ejemplo, por el simple hecho de haber nacido en una nación, inmediatamente tenemos todos los derechos de ciudadanía de esa nación. Por ejemplo, todos los que nacieron aquí en Ecuador, ¿hicieron algo para ganarse la ciudadanía ecuatoriana? Fue un derecho natural por haber nacido en esta nación. ¿Hicimos algo para ganarlos? De ninguna manera, nada en lo absoluto. Otro ejemplo puede ser el hecho de haber nacido en una familia determinada. ¿Qué es lo que pasa? Yo desde que nací recibí el apellido Granja y el apellido Carvajal. Yo no tuve que hacer ningún trámite porque eso me llegó así, simple y llanamente por haber nacido. Y todos los rasgos propios de esa familia me llegaron a mí. Ustedes pueden ver que me parezco a ellos. Yo siempre digo, en son de broma, siempre digo, yo soy la combinación perfecta de los dos, les digo a mis papis. Recibimos los rasgos de ellos.
Yo no hice nada para ganarme esos rasgos. Se nos dan todos los derechos y tenemos acceso a una herencia. Tenemos acceso a una herencia que no nos pertenece. ¿Sí? Muchos van a heredar de sus padres simplemente por ser hijos. Eso nos pertenece solamente por nacimiento. No hicimos nada para ganarlo. Ni siquiera tuvimos participación en la consumación de esa realidad. Así fue con nuestro nacimiento espiritual. Vamos a ir al libro de Juan 14, porque yo quiero que vea en este pasaje el éxito que definió la verdadera vida poderosa de Jesús. ¿Cuál era el éxito en la vida de Jesús y que lo llevó a tener una vida tan poderosa? Juan 14, versículo 10. Juan 14, versículo 10. Vamos a ver nuevamente esa palabrita en. ¿Estamos allí en el verso 10? Dice, ¿no crees? Dice Jesús, le está hablando a sus discípulos. ¿No crees que yo estoy? Lea conmigo, en, diga. ¿Dónde dice Jesús que está? Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Dónde dice que está Jesús? Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Vemos una doble relación. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en ¿quién? En mí. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Verso 11, creedme que yo estoy en el Padre. ¿Dónde está Jesús? Yo estoy en el Padre. ¿Y el Padre dónde está? En mí. ¿No es glorioso? Jesús nos está diciendo, yo tengo la vida que tengo, este es mi secreto. Porque yo estoy en el Padre está en mí. Y ese es nuestro secreto de éxito también. Y se lo voy a comprobar. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para vivir entre nosotros y llevar a cabo la voluntad del Padre. Jesús nunca dejó de ser Dios. Pero cuando estaba en esta tierra, en esta naturaleza, Él dejó por un momento el uso de sus facultades divinas. Jesús caminó en esta tierra, siendo Dios se hizo hombre, pero Él puso al lado un momento sus facultades divinas. Eso es lo que nos dice el libro de Filipenses 2. Es decir, Jesús no usó sus facultades divinas al 100. ¿Por qué razón? Porque Jesús quería enseñarnos en esta tierra cómo vivir. Jesús quería enseñarnos cuál es su clave. Cristo tenía conciencia que todo lo que Él hablaba y hacía fluía de esta doble relación con el Padre. Esa es una realidad poderosa para el cristiano. ¿Dónde se encuentra nuestra vida poderosa? Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. La vida cristiana, escúcheme, no se trata de que Dios está cambiando nuestra vieja naturaleza espiritual, viejo hombre. Y esto quiero aclarar y explicar muy bien. Porque Dios no coge algo para estarlo cambiando, parchando, para lograr hacer algo. No. Cuando Cristo vino a nuestro encuentro de salvación, Él crucificó nuestro viejo hombre en la cruz. Nuestro viejo hombre quedó clavado en la cruz. No es que nuestro viejo hombre Jesús lo coge, a ver, vamos a hacerle algo para que se vaya mejorando, vamos a darle unos consejitos, unos principios espirituales y para que vaya cambiando su vida. No, nuestra realidad es que con Cristo yo fui crucificado. Todo lo que aplicó a Cristo a mí también se aplica. Es decir, si Cristo fue crucificado, mi viejo hombre también fue crucificado. Y lo vamos a ver por las Escrituras. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, verso 3. Es tremenda esta realidad. Mire lo que dice, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ahora yo quiero explicarle la palabra bautismo. La palabra bautismo significa inmersión. No es aspersión, ¿ok? Bautismo viene del griego baptizo. Y baptizo en griego significa inmersión. No aspersión, inmersión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa bautismo.
Ok, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos? No saben que todos los que fuimos puestos, inmersos, traídos, colocados en Cristo Jesús, es lo que está diciendo, todos los que fuimos traídos a Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasa? Dice, fuimos bautizados en su muerte. Es decir, el hecho de que fui traído a Cristo, de que fui puesto en Cristo, yo morí con Cristo. Fuimos bautizados en su muerte. Versículo 4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Es decir, el bautismo nos hace muertos con Cristo. Porque fuimos bautizados con Cristo. No estoy hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación. El primer bautismo, hay 3 bautismos. Vengan a las clases de bautismo, por favor, que vamos a explicar todo eso. Domingos a las 9:15. Pero el bautismo del cual yo estoy hablando aquí es el bautismo en Cristo. Ese es el primer bautismo, es el nuevo nacimiento. Cuando yo vengo a Cristo, cuando el Espíritu Santo me hace nacer de nuevo, yo soy puesto en Cristo. Cristo murió en la cruz. Yo fui muerto con Cristo en la cruz. Cristo resucitó. Yo resucité con Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está mi espíritu? Sentado con Cristo a la diestra del Padre. Esa es nuestra realidad. Fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, del espíritu de Cristo hemos tomado. ¿Cuál es el espíritu que está en ti? El espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo vino a tu vida y te selló para salvación. Vamos a 1 Corintios 12, para que no nos quede duda. Algunos están dudando, ¿será? ¿No será? Vamos a 1 Corintios 12, versículo 13. Miren lo que dice. Pues por un mismo espíritu, el espíritu de Cristo, todos fuimos bautizados. Lea conmigo la palabra clave. Fuimos bautizados ¿en qué? En un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. En ese cuerpo fuimos traídos. Amén. ¿Ok? ¿Esa es la cita que quería leer? Sí. Vamos también a 1 Corintios 15. Tengo algunas citas. Estoy leyendo para que usted confirme cuál es nuestra primera relación. Fuimos traídos a Cristo. Estamos en Cristo. 1 Corintios 15. Dice, porque así como en Adán, esa era nuestra antigua relación. Antes de Cristo, ¿en quién estábamos? En Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, tengo esta garantía, yo soy vivificado porque estoy en Cristo. Diga conmigo esto, yo soy vivificado porque estoy en Cristo. Somos vivificados. Significa que nuestra familia es vivificada, su matrimonio es vivificado, sus finanzas deben ser vivificadas, tus relaciones deben ser vivificadas porque estás en Cristo y los que están en Cristo son vivificados. Esa es la primera relación. Toda la vida que es Cristo es la misma vida que nos pertenece. Cristo no es esclavo del pecado, por lo tanto nosotros no debemos tolerar la esclavitud al pecado, la esclavitud a la oscuridad en nuestras vidas. Es decir, tenemos que estar en constante guerra contra el pecado, porque el pecado no está en Cristo. Por lo tanto, si yo estoy en Cristo, tengo que hacerle guerra al pecado. Amén. Como Cristo no está enfermo, tampoco la enfermedad me pertenece. Amén. Cristo no vive en miseria, por lo tanto la miseria no debe ser nuestra herencia. Amén, porque Cristo no está así. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 15. 1 de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, nuevamente tenemos la doble relación. Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo. ¿Cuántos confesaron aquí que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Déjeme decirle, Dios permanece en usted y usted en Dios. Es lo que dice su palabra. Verso 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, ¿el amor es un atributo? ¿El amor es un sentimiento? No, el amor es una persona. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Anote, subraye, píntelo en su Biblia. Pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dígame una cosa, ¿Cristo está en condenación? Por lo tanto, yo no estoy en condenación. Tú no estás en condenación. El Padre no te condena. ¿Cristo está con temores? Por lo tanto, los temores no deben controlarnos, porque Cristo no está en temor. Amén. Amén, iglesia. Porque así como es Cristo, así somos nosotros. Esa es la seguridad que tenemos. Deleitarnos y vivir conscientes de estar en Jesús es la llave que abre la fuente del fluir de la vida. Mire lo que pasó a nosotros que estamos en Cristo. 1 Corintios 1, versículo 30. Es tremendo. ¿Cuál es su necesidad, amado hermano? Familias, ¿con qué están luchando? ¿Cuáles son las luchas, los desafíos con los que se enfrentan cada día? ¿Cuáles son las necesidades? Pon atención, abre tus oídos. Aquí están las respuestas. 1 Corintios 1:30, mira lo que dice. Mas por obra suya, por obra de Él, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? Nosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros. ¿Qué fue hecho Jesús para nosotros? Vamos a anotarlo. Sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Sabiduría, justificación, santificación, redención. Para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Sabes qué es lo que nos está diciendo Pablo en esta carta, en este pasaje? Pablo te está diciendo, amado hermano, amada hermana, ¿cuál es tu necesidad? Cristo fue hecho eso todo para ti. Necesitas sabiduría para tomar decisiones, para tener dirección en la vida, para conocer tu propósito. Cristo fue hecho tu sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios para nosotros que estamos en Cristo. Cuando la condenación viene a tu vida para decirte que no eres hijo, Cristo fue hecho para ti justificación. Cuando te enfrentas al pecado y crees que no tienes poder para vencer, recuerda en ese momento, Cristo es tu santificación. Cuando te enfrentas a la enfermedad y a los efectos del pecado, recuerda, Cristo fue hecho tu redención. Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo, su persona, fue hecho todo para nosotros. Sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Qué más me puede hacer falta? Está todo allí. Y Cristo fue hecho eso, todo eso para nosotros. Para nosotros, iglesia. Porque nosotros fuimos puestos en Cristo. Esa es la primera relación, nosotros en Cristo. Ahora vamos a ver la segunda. Cristo en nosotros. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A sus santos, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dios quiso dar a conocer un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros. No solamente que yo fui puesto en Cristo, Cristo fue puesto en mí. No solamente fuimos traídos a Cristo y colocados en Cristo. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Que Cristo también se me lo puso a mí. Cristo fue traído a mí. Cristo me lo colocaron. Cuando creemos en la primera relación, que yo fui puesto en Cristo, por la fe activamos la segunda, Cristo en nosotros. Por el hecho de que Cristo se hizo nuestra justificación y lo mismo que Él pasó aplica a nosotros, entonces ahora también recibimos el regalo de que la realidad de Cristo está en nosotros. ¿Cómo es eso posible?
¿Cómo es posible? Ok, Pastor Diego, usted dice que estamos en Cristo. Pero ¿cómo es eso ahora de que Cristo también está en nosotros? Vamos al libro de Juan 14, versículo 16. La palabra del Señor dice, Jesús hablándole a sus discípulos, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Es decir, Jesús es un consolador. Y Jesús nos está diciendo, yo me voy, pero voy a enviar otro consolador. El Padre les va a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, Él envió al consolador para que venga de vez en cuando, para que no venga solamente en ciertas ocasiones especiales, para que venga a nosotros solamente cuando estamos adorando en la iglesia. No, Él dijo, voy a enviarles otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, yo me voy, pero voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque su presencia nos habita. Él nos hizo casas, Él nos hizo moradas de Él, de su presencia, para que esté con vosotros para siempre. Sigamos leyendo el 17, dice, es decir, les voy a enviar el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no tiene el Espíritu. ¿Por qué? Porque ni le ve, ni le conoce. Pero vosotros, iglesia, centro familiar cristiano, vosotros, hijos e hijas del Señor, ustedes sí le conocen. ¿Saben por qué? Porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Es decir, no solamente que fui traído a Cristo, nosotros tenemos ahora a Cristo. Cristo está con nosotros, vendré a ustedes. Reflexione esto. Esta vida en la tierra es demasiado compleja. Escúcheme. Esta vida allá afuera es demasiado compleja como para intentar vivir con un espíritu de soledad. Por eso es que las personas que batallan con la soledad generalmente terminan en suicidio. Porque la vida es demasiado compleja para vivirla con un espíritu de soledad. Y Jesús nos está diciendo, no los dejaré huérfanos. ¿Qué es orfandad? Es conciencia de soledad, conciencia de abandono. Y Jesús dice, yo no los voy a dejar a mis hijos solos. La vida en la tierra es muy compleja, aún más cuando este mundo tiene la influencia de nuestro adversario Satanás. ¿Usted quiere vivir la vida con un espíritu de soledad? Y encima sepa que allá afuera hay un adversario llamado Satanás. Ese adversario se une con otro adversario que nosotros tenemos. ¿Sabe cuál es el otro adversario que tenemos? Satanás es uno, pero no es el único. Nuestra carne, que está en nuestros miembros. Ese enemigo está presente. Y porque sabía que la vida afuera es compleja y tenemos adversarios, nuestra carne y Satanás, por eso Jesús dice, yo no los dejaré solos. Yo voy a estar con ustedes. Vendré a ustedes. Jesús no nos dejó abandonados o a la deriva. Jesús no te deja solo. Jesús nos está diciendo que al terminar su obra en la cruz, el Padre enviaría a su Espíritu Santo a vivir entre nosotros. Y el Espíritu Santo representa a Cristo mismo. ¿Cómo se nos dio todo esto? Por la obra salvadora de Cristo. Nuestro espíritu ahora es resucitado 100% perfecto, nacido del agua, nacido del Espíritu. El agua y el Espíritu nos dieron el nuevo nacimiento. Nuestro espíritu fue engendrado por Dios, es decir, en tu espíritu, en esa realidad interna que te habita, sellado con el Espíritu de Dios, allí adentro tú eres perfecto. Porque se te dio el Espíritu Santo de Dios y fuiste sellado. Y ese Espíritu Santo representa a Cristo. ¿Por qué dice Cristo, conviene que yo me vaya? Porque Cristo en el cuerpo físico no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Pero Cristo dice, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Consolador va a estar con ustedes a donde vayan.
Mi presencia va a estar con ustedes todos los días, en todo lugar, a toda hora. Esa es la realidad. ¿Quién es el que vive en nosotros? El Cristo resucitado. Nuestra vida en la tierra no es común porque en nosotros habita el Cristo resucitado. La misma vida poderosa de Cristo está en tu interior. ¿Sabes que tú tienes todo el poder para vivir como Cristo? Porque la misma vida, el mismo Espíritu de Cristo te fue dado. ¿Por qué vamos a vivir de otra manera? ¿Quién es el que vive en nosotros? El Cristo resucitado. Sí, ese Dios a quien los cielos no pueden contener, ese Dios que no habita en templos hechos por manos de hombre, habita en nuestros corazones. Esa es la realidad de la doble relación. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Segunda de Corintios 4:6. Miren lo que dice la palabra. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido. ¿En dónde resplandeció Él? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? Tesoro en vasos de barro. Puede ver nuevamente la conexión en, ¿sí? Tenemos este tesoro en vasos. ¿Dónde está el tesoro? En un vaso de barro. ¿Ok? Bueno, eso está abstracto o está figurado. Vamos a ver qué significa. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro entonces? ¿Cuál es el tesoro? Cristo. ¿Y cuál es el vaso de barro? Pero no los veo convencidos. ¿Cuál es el vaso de barro? Diga yo soy el vaso. Y aunque tú veas barro, adentro hay un tesoro. Amén. Así que usted puede tener confianza y caminar con seguridad cada día de su vida. Aunque la gente vea un barro, adentro hay un tesoro. Aleluya, que es Cristo, para que sea de Él la gloria. ¿Por qué tenemos que vivir en este entendimiento? Escúcheme. Porque cuando entendemos que la vida misma está en nosotros, la vida está en nosotros. La vida está en su vecino. La vida está en ti. Cuando entendemos que la vida está en nosotros, vamos a enfrentar cualquier circunstancia, cualquier desafío, cualquier tormenta. Y en medio de todo eso, escúcheme, en medio de cualquier adversidad, la vida se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la vida está dentro. La vida nos habita. No vamos a quedar, escúcheme, no vamos a quedar, tiene esta seguridad, ni agobiados, ni desesperados, ni abandonados, ni destruidos. Vamos al libro de 1 Corintios 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca del poder de tener la vida dentro. Esto es tremendo. Mire lo que dice Pablo. Estamos 1 Corintios 4, verso 8. La palabra del Señor dice: afligidos en todo. Es decir, habían aflicciones, pero no afligidos en todo estamos, pero no agobiados. Es decir, tenemos aflicciones, vamos a experimentar aflicciones, pero nunca estoy agobiado, dice Pablo. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando, escuche, lea bien estos versículos que vienen. Llevando siempre en el cuerpo, es decir, Pablo dice, en este barro, en este cuerpo, llevando siempre, ¿qué cosa? Por todas partes, la muerte de Jesús. Es decir, porque la muerte de Jesús está dentro, porque Cristo, el tesoro, está dentro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, cuando llevamos la conciencia del Cristo resucitado en nosotros, cuando llevamos este entendimiento, Cristo, el tesoro, me habita, a donde quiera que vamos, manifestamos la vida. Donde quiera que vayamos, la vida se hace evidente. Eso es lo que Él dice. Miren lo que dice el versículo 11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también, escuche, la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Escúchelo, por favor. Pablo nos está diciendo: por causa de que Cristo, el tesoro, nos habita, a donde vayamos somos canales de vida. A donde vamos somos canales de transformación y restauración. Debido a que llevamos las marcas del morir de Cristo. ¿Qué significa llevar las marcas? Entender su justicia, entender que su justicia y su favor me pertenecen. Porque llevo esas marcas, la vida se manifiesta a aquellos a los que iremos. La vida de Cristo se va a manifestar. Nosotros, escúcheme, y esto quiero aclarar, nosotros no predicamos un evangelio de sufrimiento. Nosotros no predicamos un evangelio de que el sufrimiento es la arma de Dios para hacer sus cosas. Nosotros no predicamos un evangelio de sufrimiento. Tampoco predicamos que no va a haber ninguna tormenta. Escúcheme bien, porque esto es importante que usted lo comprenda y lo entienda. Lo que nosotros predicamos es un evangelio de victoria y esperanza. El tesoro nos habita y transformamos en la vida todo obstáculo. Es un evangelio de esperanza y victoria en medio de cualquier adversidad. Hay mucha gente, por ejemplo, quienes conocen al pastor Joel, un hombre de Dios que ha ministrado muchísimo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Un hombre que ha sido canal de vida y transformación, pero que también ha sido objeto de persecución por muchos. Porque dicen que él predica el evangelio de la prosperidad. Y comprendemos y entendemos todos los puntos de vista. Sin embargo, déjenme decirles, están haciendo aseveraciones muy equivocadas. Nosotros no predicamos, y pastor Joel no predica un evangelio de que no van a haber tormentas. Lo que predicamos es que en medio de cualquier tormenta la vida se manifiesta para transformarla. Y que en medio de esta tierra, aunque esta tierra tiene aflicciones, aunque esta tierra, el mundo se mueve en un sistema opuesto, en medio de eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y es por eso que fuimos llamados a vivir no de sufrimiento en sufrimiento, sino a transformar cada adversidad en victoria. Ese es el evangelio de Cristo y ese es el evangelio que queremos predicar siempre. Amén. No predicamos prosperidad, que dice todo tiene que estar bien, todo tiene que estar abundante y todo. No predicamos ese evangelio. Tampoco predicamos el otro extremo. Tú tienes que sufrir, tú tienes que pasar por esto para que realmente seas hijo de Dios. No, ninguno de esos dos extremos. Predicamos, venga lo que venga, lo transformamos en vida. Porque tenemos al tesoro que nos habita, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esa es la realidad. Romanos 5:5, versículo 3, leamos el verso 3. No solo esto, dice Pablo. Pablo está mencionando los beneficios de la justificación. Pero miren lo que dice Pablo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, mientras todos sufren, mientras todos se afligen en las tribulaciones, ¿qué hacemos nosotros? Nos gloriamos en las tribulaciones. En medio de las tribulaciones nos gloriamos. No nos creemos víctimas, no andamos con caritas de afligidos, derrotados y vencidos. No, en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones, nos gloriamos, dice Pablo. Gloriémonos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sí, la tribulación desarrolla carácter muchas veces, produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios ha sido derramado, lea la preposición, en nuestros corazones. ¿Dónde fue derramado el amor de Dios? En nuestros corazones. Si te dijeran, oye, dime dónde está la fuente del amor, aquí adentro. Aquí adentro está la fuente del amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es la palabra del Señor. ¿Dónde está el amor en abundancia? ¿Dónde está el amor de Dios en abundancia? En nuestros corazones. Esa es la realidad por su Espíritu Santo. No podemos vivir la vida sin tener conciencia cada día de esta verdad. Nuestras vidas no son comunes. Nuestra vida en la tierra es sobrenatural por cuanto Cristo mismo habita en nosotros.
Esto nos da el poder para hacer obras poderosas. Cristo pudo hacer las obras que hizo porque tenía conciencia de que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Asimismo, hermano y hermana, escúchame. El secreto de nuestra vida de poder y éxito está en que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Lo habías visto? Pero es una revelación del Espíritu en el corazón. Amén. Esta misma era la riqueza de este hombre que hablamos estos 2 domingos, Moisés. ¿Cuál era la riqueza de Moisés? Esa doble relación. Dice Moisés que su riqueza es ser conocido por Dios. Vamos rápido al libro de Éxodo 33. ¿Por qué Moisés podía entrar en la presencia de Dios y por qué Aarón y el pueblo no podían? ¿En qué consistía la diferencia? ¿Por qué Moisés moró con Dios? ¿Por qué Moisés pudo subir al monte de Dios, siendo que creció en Egipto, fue instruido por Egipto? Israel, que no disfrutó tanto de Egipto como Moisés, no pudo subir, pero Moisés, que estuvo en Egipto y revolcado en Egipto, pudo subir al monte de Dios. ¿Y por qué Israel no pudo? ¿Por qué no pudo Israel? No lo abra, yo le leo Hebreos 11 para que no se salga de Éxodo 33. Dice Hebreos 11 acerca de Moisés: por la fe Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Cuál era la riqueza de Moisés? La muerte y la vida de Cristo. Ese es el oprobio de Cristo, su obra en la cruz. Para Moisés era mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿A qué recompensa se está refiriendo? ¿Cuál es el galardón? El galardón es una persona. La recompensa es Jesús. El galardón es Jesús. Esa es la vida eterna, conocer a Jesús, nuestro galardón. O en palabras de Pablo, Jesús, la esperanza de gloria. Moisés escogió a Dios por sobre todo otro valor. El versículo, miren lo que pasa en estos 3 primeros versículos. Éxodo 33. El Señor le dijo a Moisés: anda, Moisés, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y miren lo que pasa, escuche. El pueblo se había endurecido, el pueblo se había envanecido, el pueblo se había desenfocado. Y mire lo que dice Dios, mire la decisión que Dios está tomando en ese momento. Enviaré un ángel delante de ti. Ok, Moisés, este pueblo duro que está contigo y has sacado de la tierra de Egipto, ya, ok. Enviaré un ángel, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Es decir, yo me voy a encargar de alguna manera, voy a enviar un ángel y tú vas a vencer a tus enemigos. Sube a una tierra que emana leche y miel. Es decir, anda a la tierra de la bendición. Pero mira lo que dice Dios: yo no subiré en medio de ti. Oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Es decir, Dios les dice: yo voy a enviar un ángel. Esa es una promesa de que va a haber ayuda divina para vencer a los habitantes de Canaán. Sin embargo, esto implicaba que Dios no iba a habitar, no iba a permanecer en medio de su pueblo. Qué tristeza. Dios los salvó para sí, los trajo para sí, pero ahora Dios había decidido no morar con ellos.
Dios en su misericordia les daría bendiciones, pero no su presencia. Es decir, ok, quieren bendiciones, tengan las bendiciones, pero no mi presencia. Ellos iban a ser bendecidos, pero no aprobados. El corazón de Moisés, en cambio, era la presencia de Dios. Anhelar la presencia de Dios. Y Moisés no aceptó la propuesta de Dios de no ir con ellos. Moisés inmediatamente intercede apelando en base de la amistad que tenía con Dios. Moisés sabía y entendía que él tenía acceso a Dios por medio de Cristo Jesús, la obra terminada. Moisés sabía que su riqueza era acercarse a Dios. Su riqueza no era la tierra prometida. La riqueza de Moisés era tener acceso a Dios en base de lo que Dios mismo declaraba de él. La palabra conocer, que Pablo usó también, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada de Filipenses 3? Pablo nos habló de ginosco, conocer, ese conocer íntimo que él quería de Cristo. Es la misma palabra que define la relación de Moisés con Dios, cuando Dios mismo dice aquí que Dios conocía a Moisés por nombre. Vamos al versículo 12 del mismo capítulo donde estamos. Miren, Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. ¿Cuál era la riqueza de Moisés? Moisés dice, tú dices de mí, te he conocido por tu nombre y has hallado gracia ante mis ojos. Señor, tú dices que yo he hallado gracia ante tus ojos. Dios conocía a Moisés por nombre. Dios tenía una relación íntima con Moisés. La gracia de Dios estaba sobre este hombre. Y de la misma manera yo estoy aquí para decirle, así como la gracia de Dios estaba sobre Moisés, por medio de Cristo, la gracia de Dios está sobre nosotros. Dios hablaba con Moisés cara a cara en el tabernáculo de reunión, como lo haríamos con un amigo. Porque la riqueza para Moisés no era tanto, yo te conozco, Señor. Era, tú me conoces a mí, Señor. Es muy cierto que Moisés conocía a Dios y quería mucho más. Es más, mire lo que dice el versículo 13. Leamos una petición gloriosa que le hace Moisés a Dios. Dios ya le dijo, yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dice, Señor, pero tú me conoces por nombre. Tú dices que yo he hallado gracia ante tus ojos. Y mire lo que dice el 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, me hagas conocer tus caminos para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. ¿Qué es lo que quería Moisés? Señor, si he hallado gracia, tú dices que me conoces. Ahora yo te pido, yo quiero conocer tus caminos, que yo te conozca. Él no pidió tierra, Moisés no pidió bienestar, Moisés no pidió honor, Moisés no pidió fama, Moisés no pidió ningún otro bien. Moisés pidió conocer más a Dios. El mundo mide a las personas, ¿por qué? Por sus riquezas. El mundo mide a las personas por su influencia, pero sin Dios. Moisés medía sus riquezas en Dios. Y miren lo que dice entonces Dios, como Moisés se acercó con entendimiento de tú me conoces, yo he hallado gracia, y la cruz nos dio la gracia del Señor, amén. Miren lo que Dios le contesta entonces, verso 14, Dios respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Cuáles son las oraciones que Dios responde? Cuando nos acercamos con la identidad clara. Tú me conoces y yo hallé gracia delante de ti en la cruz. Gracias, Jesús. (33:17) Leamos el versículo 17. El Señor le dijo a Moisés, también haré esto que me has pedido, que me has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y aquí viene la petición cima de Moisés. Verso 18, entonces Moisés dijo, te ruego,
que me muestres tu gloria. En otras palabras, ¿cuál es el resplandor de la gloria de Dios? Cristo. ¿Qué está diciendo Moisés? Muéstrame a Cristo. Muéstrame tu gloria. ¿Y cómo Dios le contesta? Verso 19, y Dios respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Es decir, vas a tener mi bien y mi nombre va contigo siempre. Un corazón donde Dios es el tesoro. El Salmo 103:7 dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. ¿Nota la diferencia? A Moisés dio a conocer sus caminos, a los hijos de Israel sus obras. Es decir, Moisés conoció los caminos de Dios. Israel solamente vio las obras de Dios. Hay mucha gente que ha visto las obras de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que ha visto los milagros de Dios. Hay mucha gente que puede venir a la iglesia y wow, la presencia, qué lindo, las obras de Dios. Pero Dios no les revela sus caminos. Hay mucha gente que le gusta cómo predican ciertos pastores, cómo se emocionan. Pero Dios no les da a conocer sus caminos. Porque solo la gente que pone a Cristo el tesoro y que entiende, ahora Él está en mí y yo estoy en Él, a esa gente Dios le revela sus caminos. Muchos verán las obras, muchos verán las alabanzas, muchos verán las canciones, muchos verán la orquesta, muchos verán las obras, pero a los íntimos Dios les da a conocer sus caminos. ¿Sabes cuándo vas a tener la visión de algo súper clara? ¿Por qué Moisés tenía clara la visión de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Moisés tenía relación. La relación se cultiva con atención. Escúcheme. Atención, prioridad, recursos, tiempo que le dedicas a la relación. Moisés puso el valor a lo que Dios mismo declaraba de él. ¿Te has dado cuenta que tú solamente puedes disfrutar una relación cuando entiendes el corazón de la persona? Usted quiere disfrutar una relación, conozca el corazón. Multitudes vieron los milagros de Jesús, las obras que él hacía, y fueron las multitudes las que pidieron su crucifixión. Es decir, multitudes recibieron alimento, multitudes recibieron milagros y sanidades. Pero esas mismas multitudes pidieron, crucifíquenle. Porque una cosa es ver obras de lejos, otra cosa es conocer los caminos de Él, al tener conciencia de que Él está en nosotros y nosotros en Él. ¿Por qué Jesús delegó la dirección de su naciente iglesia a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Saben por qué? Porque ellos habían estado en relación con el Maestro. El apóstol Juan tuvo una revelación de cuán amado era por Jesús al recostarse en el pecho de Jesús. Por eso Juan es tan grandemente usado con poder y es uno de los pilares de la iglesia. ¿Por qué? Por relación. Porque estaban cerca del Maestro. ¿Por qué Jesús delegó el comienzo del evangelismo de los gentiles a Pablo? ¿Por qué Jesús le delegó a Pablo esto? Porque Pablo tuvo un encuentro cara a cara con el Maestro. Señor Jesús, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu anhelo, Señor Jesús? Muéstranos tu gloria, muéstranos tus caminos,
Muéstranos tu rostro. Muéstranos más de la obra terminada. Muéstranos a Jesús. Cuando desarrollas este entendimiento de relación, iglesia, y empiezas a vivir cada día con conciencia de la persona, Dios va a empezar a obrar milagrosamente, escúchame, en tus demás relaciones. Esposo, ¿estás conectado al corazón de tu esposa? Esposa, ¿podrías afirmar que estás disfrutando una gloriosa relación con tu esposo? Cuando la relación con Dios se maximiza, se fortalece, nuestra relación con las personas que nos rodean va a ser gloriosa. Padre, madre, ¿se ha convertido tu relación con tus hijos en una relación que solamente los exaspera a ira? Trabaja en tu relación principal. Que el Señor sane tu corazón. Hijos, ¿están siendo diligentes en tratar de escuchar el corazón de sus padres? Cuando te encuentras con alguien, yo te hago una pregunta. ¿Tu relación se reduce, tú mañana sales a hacer negocios, tu relación se reduce a recibir solo un beneficio de la persona sin realmente interesarte en su bienestar? Hoy toma la gracia de Dios para mejorar tus relaciones. Tú que por todo te resientes o que cada vez tienes problemas con las personas, aprendamos que Jesús cuando era criticado, cuando se lo critica, Jesús no se preocupa. Jesús no se molesta. Jesús no se inmuta. Jesús siempre actúa en forma contraria a lo que nosotros haríamos en las relaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos irritamos. ¿Sabes por qué nos irritamos continuamente? ¿Por qué nos irritamos y enojamos fácilmente? ¿Sabes por qué? Porque lo que se enoja y lo que se irrita es el orgullo. En Jesús no hay orgullo. Por eso tú nunca lo ves irritado. Cuando Jesús se enojaba era porque el celo de Dios lo consumía. Era celo de Dios, no era ira de hombres. En ocasiones hay gente, y esto lo digo, y quizás ha aplicado en mi caso, en este contexto, pero también puede aplicar en su contexto. Hay gente que ha venido a los pastores, o hay gente que ha venido a mí, apenas conociéndolos, a pedirnos un puesto de servicio en la iglesia. Como que si el llamado dependiera de mí o del pastor, o el llamado siempre lo hace Dios, y lo confirma por medio de sus siervos. Pero es gente que desea posición, puesto, pero no desea relación. Esos corazones solamente revelan muchas veces el deseo de ser usados para ser visto o para llenar un vacío. Eso no es posible. Jesús no delegó la visión de su iglesia, su reino, sino a aquellos que conocían el palpitar de su corazón. Yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres recibir beneficios de alguien? ¿Tú quieres que alguien te dé esto, te dé lo otro? ¿Conoces su corazón? ¿Tú quieres recibir de tu esposa mayor comprensión, mayor entendimiento? ¿Estás conociendo su corazón? ¿Te preocupas por maximizar esa relación o quieres solamente el beneficio? Moisés no pidió el beneficio. Moisés dijo, yo quiero la relación. Lucas 4:18 nos recuerda hoy que el Espíritu del Señor viene a dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados, a los afligidos. Así que hoy yo quiero decirte, si tú te afliges y te quebrantas delante del Señor, dice la palabra que Dios habita con el quebrantado y con el contrito de espíritu. Vamos a inclinar nuestros rostros, si desea ponerse de pie. No nos conformemos, iglesia, con una relación distante. Porque no es saber lo que nos salva. Escúcheme. No es saber lo que te salva el creer. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero no saben quién es Dios. Hay muchos, los demonios, déjenme decirle, los demonios sabían quién era Jesús. Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero los demonios están en condenación eterna.
Los demonios están en condenación eterna. ¿Cuál fue el llamado de Jesús? Sígueme. No les dijo sigan un método, sigan una tradición, sigan un rito de ir los domingos a la iglesia. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo sígueme. Implica sigan a una persona. Sigan a Jesús. Sígueme y yo te doy propósito de vida. A unos pescadores, quizás malolientes, sin preparación, Dios les dijo síganme. Síganme a mí, la persona, y yo les daré propósito de vida. Los haré pescadores de hombres. Porque es la relación. Y esos hombres, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, eran los íntimos de Jesús. Y a ellos Jesús les dijo, tengan. A ustedes les entrego la llave, a ustedes les entrego, ustedes van a llevar mi evangelio. Porque se trata de relación. Diga conmigo, se trata de relación. Por eso el título de esta serie, conocidos por Dios. La bendición de estar en relación con Él. No queremos lejos, cerca de ti, Jesús. Cerca de ti, Señor Jesús. Aun cuando eso significó para los discípulos arriesgar sus vidas, porque la hostilidad había comenzado, los llamó no a seguir una religión, sino a un hombre. Sígueme. Y nuestro llamado es exactamente igual. Nosotros queremos seguir a Cristo sin tomar riesgos. Nosotros queremos seguir a Cristo sin dejar lo viejo. Queremos seguir a Cristo sin que nunca ocurra nada. Y convertimos a Cristo en religión, reglas y tradiciones. Él es un hombre. Él es una persona. Él es Dios. Siempre y cuando tú lo comprendas en tu corazón, vas a vivir ese poder.